¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos a uno de los nombres más longevos para Chevrolet en Europa, o debería decir para Opel. El día de hoy tenemos un Chevrolet Astra. El Astra ha sido la opción de auto compacto para Opel en Europa desde 1991 y hasta nuestros días en 2019. La primera generación del Astra reemplazaba al Opel Kadett y se presentó en Europa para el año 1991 en carrocerías hatchback, sedán, Estate y cabriolet. Montaba una amplia gama de motores a diésel y gasolina entre 1.4 y 2.0 litros de desplazamiento. En los principales mercados europeos, la segunda generación llegó como modelo 1998, aunque para países de Europa del Este, el Astra se vendió como Astra Classic hasta el año de 2002. Como les digo, la segunda generación, que es de hecho como el que tenemos el día de hoy, se presentó en el año 1998 y al igual que su antecesor en Europa estaba disponible en carrocerías hatchback, sedán, estate o vagoneta y cabriolet, y ahora también añadía una versión coupé. En Europa contaba con motores a gasolina de entre 1.2 y 2.4 litros de desplazamiento y diésel de entre 1.7 y 2.2. Esa segunda generación fue la primera que conocimos en México como el Chevrolet Astra a partir del año 2000, y las carrocerías que se ofrecieron en nuestro país fueron hatchback, sedán y vagoneta. Los motores que se ofrecían aquí eran un 1.8 y un 2.2, ambos de 4 cilindros y ambos con doble árbol de levas a la cabeza. Para el año de 2004, esa iteración fue reemplazada en Europa por una tercera generación de plataforma más grande. En México, de 2004 a 2006, conocimos el Astra de segunda generación, pero ahora con un rediseño, que es de hecho el que tenemos el día de hoy, y que en vez de ser fabricado en Europa era fabricado en Brasil y se importaba desde tierras cariocas. Las motorizaciones de 2004 a 2006 también cambiaron. Ahora el base ofrecía un 2.0 de un solo árbol de levas a la cabeza, y las versiones intermedia y equipada montaban un 2.4 de doble árbol a la cabeza y 150 caballos de fuerza. Como les digo, la tercera generación estuvo disponible desde 2004 en Europa, pero a México llegó hasta 2006 y reemplazó a este modelo que tenemos el día de hoy. Inicialmente llegó solamente en versión de hatchback de 5 puertas con un motor 1.8 de doble árbol de levas y un 2.0 turbocargado en la versión Sport. Como modelo 2008 llegó la versión sedán de esta tercera generación. Sin embargo, para finales de ese año ambas versiones fueron descontinuadas y hasta ahí llegó la historia del Astra en México. En Europa, el Opel Astra se sigue fabricando hasta el día de hoy, con una cuarta generación de 2009 a 2015 en carrocerías hatchback, sedán y estate, sobre la plataforma Delta 2 de General Motors, sobre la cual también se fabrica el Opel Cascada, que es digamos una versión convertible de esta plataforma. Y para mercados americanos y el chino, se fabricó sobre esta plataforma el Buick Verano, que de hecho también conocimos en México. La más reciente generación del Astra se presentó en 2015 y ahora solamente se ofrece en carrocería hatchback de 5 puertas y estate. Esta nueva generación se vende en China bajo el nombre de Buick Verano, en donde se ofrece en carrocería hatchback y sedán, que es de hecho un rediseño de la generación pasada. Para el mercado mexicano no hubo una contraparte de este auto que se vendiera aquí, y desgraciadamente ya no va a poder ser, pues General Motors vendió todas sus operaciones en Europa, incluido Opel y Vauxhall, a el grupo PSA Peugeot Citroën en 2017. Ahora, el modelo que tenemos el día de hoy es el modelo de gama intermedia, es un Astra Comfort del 2006, el último año de esta carrocería. Al interior de este Astra, pues como les digo, encontramos un interior bastante bien equipado, a pesar de que era una versión intermedia, sobre todo porque en la época cuestiones como la bolsa de aire, los frenos ABS e incluso el control de tracción solo se reservaban para autos de gamas más altas o los más equipados en su caso. En este, además del aire acondicionado y la computadora de viaje, encontramos también control electrónico de crucero. Originalmente tenía un radio AM y FM con CD. Tenemos controles al volante para ese radio. Todo el equipamiento es eléctrico y todos los vidrios son automáticos de un solo toque. En general son plásticos de buen tacto, de buena vista también, a excepción de, por ejemplo, algunos que encontramos aquí en medio que pues sí se ven en brillosones y son plásticos duros.
que sí, pues denotan el carácter de auto popular, digamos. Pero lo que tocamos pues es el volante, la palanca y las partes superiores del tablero son de tacto suave, que contrastan un poco con los materiales en la puerta, porque aquí sí todo es duro, todo es plástico negro duro, aunque tenemos algunas partes forradas en una tela suave, pues mejora un poco la sensación de las puertas. Y tenemos, por ejemplo, unas manijas cromadas, también le dan ahí un toque un poquito de mejor calidad. En el cuadro de instrumentos, por ejemplo, encontramos medidores en color con fondo blanco, lo cual hace que sea bastante fácil de leer. Tenemos únicamente lo básico, tenemos nuestro medidor de temperatura del refrigerante y nuestro medidor de gasolina, aparte de nuestro tacómetro y velocímetro. Como les comento, tiene una computadora de viaje donde podemos ver pues nuestro consumo instantáneo, nuestro consumo promedio, el consumo el consumo de viaje, la velocidad promedio, la distancia del último viaje, la autonomía que tenemos hasta que se nos acabe la gasolina, el cronómetro de viaje. Entonces, pues completo. Tenemos aire acondicionado. En la versión más equipada ya había un climatizador de doble zona frontal. Y en cuanto a espacios de almacenamiento, pues bueno, tenemos un espacio con un lugar para poner botellas en las puertas delanteras. Debajo del aire acondicionado tenemos un pequeño espacio para guardar cosas, donde ahí a lo mejor en otros modelos iba más equipamiento. Debajo de eso tenemos un cenicero. Abajo de eso tenemos una charola donde podríamos poner algunas cosas, aunque por lo poco profunda que es, no creo que sea muy recomendable. No tenemos una guantera central aquí, solo un tipo portavasos cuadrado, donde podemos guardar algunas cosas. Y en nuestra guantera principal tenemos ahí un par de hendiduras que funcionan como portavasos, obviamente solamente cuando estemos parados. La guantera en sí es bastante profunda, de buen tamaño. Y además tenemos un espacio, digamos, escondido del lado izquierdo, debajo de los controles de las luces, en donde pues podemos guardar algunas cosillas, nuestra cartera, algo así que quisiéramos que estén un poquito más escondidas. Ahí pueden estar, porque la guantera principal pues no tiene llave para asegurar nuestras cosas ahí. Los controles de los asientos en esta versión son manuales todos, aunque afortunadamente tenemos un ajuste de altura bastante bueno. Sin embargo, para el ajuste de inclinación tenemos una perilla que pues no es mucho de mi agrado, pero bueno, pues así decidieron hacerlo. El volante no es ajustable ni en altura ni en profundidad, entonces pues bueno, tenemos que ajustarnos solamente con el asiento. Ahora, acá adelante el auto se siente bastante competente en cuanto a espacio, de cabeza, y uno puede ir bastante bien con las piernas estiradas, algo que se traduce medianamente a las plazas traseras. Como ven, aquí en las plazas traseras pues tenemos mejor espacio que adelante para cabeza, y el espacio de rodillas pues es correcto, no es lo mejor que hemos visto, pero está bastante bien. La banca, eso sí, no es muy amplia que digamos, 3 personas van a viajar pues apretadillas, sobre todo porque al centro tenemos un túnel donde seguramente pasará el escape, entonces le roba un poco de espacio de piernas al pasajero de aquí en medio. Además, pues la banca es un tanto plana, no demasiado cómoda, los asientos son duros, y en cuanto a materiales, pues tenemos el mismo tipo de materiales duros que al frente, nuestra manija cromada, pero todo lo demás pues son plásticos duros. Eso sí, seguimos teniendo nuestros elevadores eléctricos, un espacio para almacenar una botella y alguna otra cosilla en la puerta, y bolsas en los asientos delanteros, no mucho más. Tenemos eso sí un descansabrazos aquí atrás con una puerta para meter cosas largas en la cajuela, y tenemos un cenicero en la parte central, un cenicero pequeño, en donde yo hubiera preferido que pusieran un portavasos, pero pues bueno, es un auto de raíces europeas, entonces los portavasos nunca son una prioridad. De muy buen ver que tenga cabeceras por lo menos para los 2 pasajeros traseros, tiene cinturones de seguridad de 3 puntos para los 3 pasajeros acá atrás, pero lo que no tenemos son anclajes ISOFIX para poner las sillas para bebés. Lo que sí es que el respaldo trasero se abate en configuración 40-60, aunque por nuestras reposacabezas pues tendríamos que quitarlo para que se pudiera doblar completamente el asiento. Fuera de eso pues no hay mucho más en esta banca trasera, así es que regresaremos al puesto del conductor para manejar este Astra del 2006.
Bien, pues manejando este Astra, lo primero que noto es que escuchamos el sonido del escape mucho más de lo que esperaría, digamos, siendo un coche compacto, familiar, es un sedán. Pero aparte de eso, es un auto, pues, cómodo. Los asientos, como les comento, son un tanto más duros de lo que me gustarían, pero pues tienen buen soporte lumbar, tienen un buen soporte para piernas también y aquí hacia los lados. Tienen un toquecito más deportivo, no son tan planos como los autos japoneses, por ejemplo. La suspensión es más bien firme, pero pues bueno, esa firmeza se agradece en curvas y demás, pues porque no lancha tanto la carrocería, pero en los topes y baches de ciudades como la Ciudad de México, pues se siente un poquito más pues todas esas imperfecciones. La caja automática en modo normal es un poquito lenta, como que trata de llevar el coche a revoluciones bajas, obviamente para ahorrar combustible. El sonido del motor tiene un muy buen tono, es un tanto grave y como les digo, prácticamente a cualquier revolución se escucha. Entonces, tiene un sonido agradable para los que nos gustan este tipo de cosas, posiblemente para quien busque un poquito más de comodidad no sea tan agradable. Y el pedal del freno tiene un tacto un tanto duro, da bastante seguridad y además da mucha más seguridad que pues ya cuenta con frenos ABS, que para hace 13 años pues la verdad es que está bastante bien, muchos autos ni siquiera los ofrecían como opción. Y la dirección, aunque es suave, es precisa, no demasiado comunicativa, la verdad es que no nos enteramos mucho de lo que está pasando con las ruedas delanteras, pero es bastante precisa. Se siente que a donde apuntamos gira el auto. En el modo Sport la caja sí alarga un poquito más los cambios y hace el esfuerzo de bajar la marcha más rápido. Entonces hace que se sienta un poquito más deportivo el coche. La verdad es que sí se siente un cambio en el escalonamiento de las marchas. Y bueno, con este contacto de manejo que nos deja ver que el Astra era pues una muy buena opción de auto compacto en la época, la verdad es que muy bien equipado. Pues vamos a dejar por aquí este video. Como siempre, si les gustan estos videos, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video. Hasta entonces.